¿Qué tal? Buenas tardes. Nos recibimos aquí con mucho gusto desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México. Continuamos con estas clases tan importantes de discipulado que nos ayudan a crecer. Y bueno, pues continuamos con nuestro curso y estamos hablando de los frutos del discípulo. Y bueno, para recordar un poquito dónde nos habíamos quedado más o menos, habíamos hablado de algunas de esas cosas terribles que suceden cuando somos inconstantes, porque el Señor ya nos está llamando al liderazgo. En cualquier área de nuestra vida, nosotros dice que nos pondrá como cabeza y no por cola. Por lo tanto, necesitamos desarrollar el carácter de un líder donde quiera que nos encontremos. Y una de las fallas que podemos tener es esa inconstancia. Y nos dice que las mayores necesidades que tiene un líder eficaz es la integridad, la humildad y la fe. Las personas que realmente llevan fruto en la vida de otros no son las que enseñan, sino las que manifiestan los frutos. De nada sirve que enseñemos si nosotros mismos no estamos produciendo eso que estamos enseñando. Así es. Y eso es una gran responsabilidad, ¿no? Así es. Sí, esposo. Bueno, pues vamos a continuar entonces con esto. Vemos aquí que el mayor principio de fructificación es cuando nos podemos reproducir a nosotros mismos. Cuando una persona, no sé, por la edad, por cualquier circunstancia, está pues enfrentando el problema de dejar el puesto que está ocupando hasta ese momento y no tiene quien le suceda, quiere decir que no ha hecho bien las cosas. Necesitamos siempre tener a alguien a la mano que se pueda hacer cargo de lo que estamos haciendo, y esto pues es parte del mismo discipulado, que podamos reproducirnos en otras personas. Y eso es una gran responsabilidad, porque no podemos poner o no le podemos pedir a otras personas que haga lo que nosotros mismos no hacemos. Si una persona no es una persona de fe, pues obviamente no va a tener personas de fe que la puedan seguir, ¿no? Entonces, digamos que la limitante en ese proceso somos nosotros mismos. Si no podemos tener personas que estén a nuestro nivel, pues es simplemente porque nosotros tenemos un nivel inferior a lo que estamos pensando que tenemos. Y esto es un reto muy importante. Dice la segunda carta a Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que yo aprendí, lo voy a enseñar a otras personas para que a la vez lo enseñen a otras más. Y de esa manera siempre se esté reproduciendo este ciclo. Para esto necesitamos tener la visión de Dios para nuestra vida. Y esa la vamos a tener solamente cuando estamos dedicando un tiempo para escuchar la voz de Dios en oración. Si no tenemos esta visión, pues eso es simplemente porque no tenemos esta instrucción directa de parte de Dios. La falta de madurez espiritual, entonces, va a ser la que nos va a incapacitar para cumplir el propósito de nuestra vida. Debemos confiar en que Dios hace lo necesario, nos capacita cuanto sea necesario para que podamos cumplir con ese propósito. No es algo que nos tengamos que preocupar nosotros. De eso estuvimos hablando el domingo precisamente, de que el árbol no se preocupa por dar el fruto. Quien se preocupa por el fruto es el Señor de la viña, ¿verdad? Que en este caso es nuestro Señor Jesús. Nos dice en la ilustración de la vid, ¿verdad? Que nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Pero si no estamos pegados al árbol, si no estamos pegados a nuestro Señor Jesucristo, pues nada vamos a poder ser. Dice Santiago 1:5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Cómo necesitamos esta sabiduría para poder discernir, para poder escuchar, para poder poner por obra aquello que el Señor nos está dando?
necesitamos estar abiertos al Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros, para que podamos nosotros cumplir con las tareas que tenemos que cumplir, para que el Espíritu Santo también trabaje sobre las áreas sobre las cuales todavía tenemos alguna situación que nos está limitando. También en la segunda carta de Timoteo, pero ahora del 20 al 21, en el mismo capítulo 2, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí habría que preguntarnos, bueno, estos vasos que somos, ¿de qué queremos ser? ¿De oro, de plata o queremos ser simplemente de barro? Vasos para honra. Para honra, por supuesto. Claro. Bueno, también es importante cambiar la polaridad. Una parte del secreto de la fructificación está en aprender a responder a las dificultades y desafíos que surgen en nuestra vida, o sea, manejar esas circunstancias, esos problemas, tener la sabiduría de parte de Dios para responder positivamente ante todas esas cosas, para que dejemos de victimizarnos, para que dejemos de desanimarnos y de quejarnos y de echarle la culpa a los demás, sino que ya verdaderamente tomemos las riendas de nuestra vida, porque Dios nos ha dado la capacidad para que todas esas cosas nosotros las transformemos para bien en nuestra vida. Necesitamos aprender y hacer que las cosas que sucedan sean productivas para la gloria de Dios, sacarle provecho absolutamente a todas las circunstancias. Debemos aprender a manejar tanto el éxito como el fracaso. Le tenemos tanto miedo al fracaso y es un gran maestro el fracaso. Y así, para que el enemigo no tenga oportunidad de manejar el orgullo en nuestras vidas. Porque cuando fracasamos y nos cuesta levantarnos, es porque tenemos un orgullo tremendo. En cambio, podemos nosotros bajarle, porque el orgullo convierte la fe en presunción. Cuando todo nos sale bien y excelente, se nos sube el orgullo inmediatamente, ¿no? Incluso nuestros éxitos deben de morir al pie de la cruz de Jesús, para que sigamos siendo humildes y podamos ser ese vaso que Dios quiere usar. En Filipenses 4, 11 y 13 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, y eso es ciertísimo. Va mucho más allá de nada más las palabras, es verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando algo no lo podemos hacer es porque nosotros nos estamos limitando, pero todo lo podemos en Cristo. Bueno, vamos a ver ahora algunas áreas, 7, en las que necesitamos aprender a crecer. Son áreas en las que caemos con mucha frecuencia y que cuando las superamos, esto nos va a permitir ir creciendo en este proceso que tiene Dios para nosotros. La primera de ellas es el desánimo. El desánimo, qué difícil es, y nos afecta a todos de alguna manera. Tarde o temprano podemos caer en este desánimo, ese entusiasmo que teníamos al principio, pues como que se va disminuyendo y llega un momento en el que ya no queda nada de esto. Lo peor de todo es de que a veces llega después de que tenemos un éxito, después de que tenemos algo bueno, inmediatamente después de eso, ¡pum!, viene el desánimo, ¿no? Fue lo que le pasó a Elías, ¿no? Después de que mata a los profetas, sale corriendo, ¿no? Por una amenaza de la reina, sale corriendo a una cueva. Entonces, este desánimo nos va a dar un sentido de falsos valores y por lo tanto vamos a dejar de ver las cosas como las ve Dios. Vamos a cambiar nuestra perspectiva, vamos a ver las cosas con nuestros ojos naturales y pues en nuestros ojos naturales
pues no podemos hacer nada, ¿no? Esa es la verdad. Todo está bien mal. Todo está mal, porque si vemos lo que somos capaces de hacer, pues estamos muy limitados. Pero si permitimos que Dios obre en nosotros, entonces no hay límites. Entonces las cosas están en la perspectiva adecuada. Entonces cuando estamos en desánimo, estamos como en medio de una nube que no nos permite ver la realidad y nos va a paralizar. Es como cuando vamos manejando y pasamos por un banco de niebla. Lo primero que hacemos es bajar la velocidad porque no se ve y eso produce mucho miedo. Entonces es lo mismo cuando estamos en este desánimo, le bajamos a la velocidad porque somos presa de este miedo. Y entonces lo que es un problema pequeño, lo que es un pequeño obstáculo, lo vamos a ver pues demasiado grande, más allá de lo que podemos hacer. Pero en esos momentos es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Es cuando debemos ver con sus ojos y cuando tenemos que ver su visión. Cuando no nos podemos limitar a nuestras propias capacidades, que pues como lo dijimos antes son muy, muy limitadas. Y las tenemos que ver las cosas como Él las ve. Así es. Otra de las áreas que necesitamos ser conscientes y tener cuidado de ello es cuando nos comparamos con otros. Somos parte del cuerpo de Cristo en conjunto, entonces cada parte del cuerpo sirve a Dios de una manera específica, con diferentes dones y de diferentes maneras. Nadie puede hacer las cosas como tú las puedes hacer. En vez de gozarnos por esa gama de tanta diversidad que hay en el cuerpo de Cristo para los dones, para los talentos, muchas veces nos desanimamos porque vemos que otras personas tienen mucho talento y entonces nos da un sentimiento como de incapacidad, como de insuficiencia, como que somos deficientes en todas nuestras capacidades cuando vemos el éxito de las demás personas. Y en lugar de gozarnos por los logros de las demás personas, nos sentimos hasta amenazados, ¿no? Muchas veces así decimos, nos ponemos en competencia o sentimos feo, ¿no? y esto provoca que nos volvamos críticos, que nos volvamos negativos, buscando un pretexto que nos permita derribar en lugar de edificar. Esas cosas son del mundo. Estas cosas no se permiten aquí en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Tenemos que ayudarnos y animarnos unos a otros. No sé si recuerdas esa ilustración de los cangrejitos mexicanos y los cangrejitos, sí, de las cubetas. Ya se acabó, o sea, en el reino de los cielos, nada de que vas a empujar al otro para abajo para subir tú. O sea, aquí todos tenemos algo especial de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, para eso están nuestros hermanitos, para pulirnos, y tenemos que aprender que así es esto con el Señor. Debemos de hacer 3 cosas. Reconocer nuestro propio llamado ante el Señor y vivir en ello. No podemos vivir en el llamado de otra persona. No podemos aspirar o querer nada más por el éxito que vemos en los demás, querer ser como otro, sino tienes que ser como tú mismo y mejorar, desarrollar el talento. Relajarnos, confiando en el poder de Dios y tratar de estar siempre conscientes de que nuestra misión es única y personal y que nadie más la hará como Dios quiere que la hagamos nosotros. Y gozarnos en la fructificación de otros, enfocándonos en lo positivo, en el potencial. Ya es tiempo en que nos gocemos. Eso habla de madurez. Entonces, pues ahí está. Ahí está. Y nada más aquí apoyando un poquito lo que dice la esposa. Si vemos que a otra persona que está con nosotros en el ministerio le está yendo bien,
pues hay que fijarnos qué está haciendo bien. También aprender. Y aprender, por supuesto, tener la humildad para aprender de lo que están haciendo otras personas. Y en vez de querer igualarnos a esa persona echándolo para abajo, no, vamos a igualarnos, pero nosotros haciendo lo nuestro, ¿no? Ajá. De eso se trata. Y nunca compararse, no tiene ningún sentido. Puedo hacer un comentario, ¿verdad? Que nos decían nuestros apóstoles, cuando veas que alguien de veras, o sea, es bueno en algo, pégate, o sea, no lo sueltes, pégate y aprende, porque es mejor, ¿verdad? Que subas a que trates de bajar el otro, no, así que tú quieras subir, pues bajando al otro. Bajando al otro, que es el estilo del mundo, ¿no? Sí. Lamentablemente. Bueno, el tercer punto es la decepción. Y bueno, ahí hay mucho que decir, pero nos vamos a ir breves. Esto pasa cuando tenemos falsas esperanzas, falsas aspiraciones de nuestra propia vida o de otras personas. Entonces, cuando no va a corresponder la realidad con nuestras expectativas, entonces viene la decepción. Y pues yo creo que debemos ser realistas en cuanto a estas aspiraciones. Tenemos que vernos a nosotros mismos y a las otras personas como realmente son, ni más alto ni más bajo, sino exactamente como nos ve Dios. Y de esa manera podemos apreciar mejor cuáles son las virtudes de cada uno, siempre ver las virtudes, y si alguien llega a tener algún defecto, bueno, pues también aprender de eso para que podamos estar encima de otros. Pero lo que no nos podemos permitir es poner nuestra esperanza en alguien más. Dios está confiando en nosotros y nosotros no tenemos por qué confiar en otra persona. Sí, claro, confiamos en las personas, en que no van a hacer alguna cosa que no, ¿verdad? Hay gente muy desconfiada. No se trata de eso, sino se trata de que estemos confiando siempre, estemos mirando siempre a nuestro Dios. Y ahí no hay forma de que tengamos alguna decepción, porque Dios nunca nos va a decepcionar. Ok. Otra de las situaciones es la presión. Híjole, la presión. Todo ministerio en la vida tiene una medida de responsabilidad y por lo tanto de presión. Díganmelo a mí. Si hacemos frente a esta presión de la manera equivocada, nos va a aplastar. Cuando el Señor Jesús nos dice que su yugo es ligero, su carga es ligera y su yugo fácil, es fácil mientras vamos con él pegaditos. Pero si queremos irnos para otro lado, entonces sí nos va a lastimar. Así sucede con este tipo de presiones. Tenemos muchas presiones en el ministerio. Si anhelas tener un ministerio, prepárate porque vas a estar bajo presión. Si hacemos frente a esta presión de la manera equivocada, nos aplasta, pero si la hacemos de una manera adecuada, entonces va a ser productiva cuando la asumimos en el poder de Dios. Y de veras esto es comprobable, yo ya lo he comprobado, que tenemos muchas cosas y mucha presión para estar siempre trabajando en la obra del Señor. Y al principio sí, uno quiere aventar la toalla y hay veces que todavía de repente, pero si lo tomamos por el buen lado, sabemos que Dios nos ayuda de todas maneras a sacar la chamba. ¿Por qué? Pues porque es su obra y Él nos va a ayudar si tenemos esta confianza que no es en nuestras fuerzas, es en las de Él. En Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Necesitamos aprender a enfrentar esta presión de la manera correcta para ser fructíferos. Y desarrollar el don de conocer la presión correcta y la equivocada, y la habilidad para aceptar lo bueno y desechar lo malo. La presión nos ayuda a desarrollar la perseverancia y una mejor capacidad para la obra de Dios que Él nos ha dado. Esto es, me acordé ahorita de las aceitunas, ¿no? Para cómo les traen el aceite.
muchas veces eso es bajo presión, precisamente. Entonces va a sacar de nosotros lo mejor de nosotros. El aceite extra virgen, ¿verdad? La presión nos muestra nuestra capacidad y la aumenta cuando aprendemos en el proceso. Nos muestra las áreas en que somos débiles y nos permite hacerlas conscientes para dar los pasos necesarios para que las hagamos fuertes. Cuando aceptamos la presión equivocada, cuando aceptamos una tarea para la que no estamos preparados ni llamados, vamos a tener problemas. Es lo que decíamos, no podemos estar aspirando otras cosas porque admiramos a alguien más como lo hace, pero si no es lo nuestro, o sea, yo he sabido de mucha gente que en general quieren estar en la alabanza porque es lo que se ve más así, es espectacular, vamos a decir, ¿sí? Y a la hora de cantar, pues así como que, pues sí, el Señor ve el corazón y ya sabemos. En todas las áreas de la iglesia, de todos los ministerios, o sea, vemos tantas cosas interesantes, pero realmente, solamente, como decía el esposo, en la presencia de Dios, ahí Él nos va a decir en nuestro oído, ahora sí, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Lo que sí somos buenos, ¿no? Ok, entonces vamos a decidir con sabiduría, vamos a estar en paz, vamos a estar haciendo lo que sabemos, lo que nos corresponde, lo que el Señor nos va preparando, vamos a estar sujetos a las demandas y presiones que el Padre nos va dando y nuestros dones y capacidades van a ser pulidos bajo esa presión, haciendo que ampliemos nuestro horizonte, extendiendo nuestros límites con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es bien bonito, porque cuando estás en el lugar correcto, o sea, no hay límites para donde Dios te quiere llevar. Así es, nada más aquí una ilustración. ¿Qué diferencia hay entre un pedazo de carbón y un diamante? La presión. Ni más ni menos, es exactamente lo mismo. Químicamente están hechos de lo mismo. Pero el carbón, sin presión, pues nada más sirve para quemarse. Y en cambio un diamante es una piedra preciosa, ¿verdad? Y se hizo a base de presión. ¡Ay, qué pedrada! ¡Qué pedrada! Bueno, siguiente punto, el 5, el desacuerdo. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Qué importante es esto, porque en un ministerio, cualquiera que sea, necesitamos estar de acuerdo. Una sola persona que haga las cosas está bien, pero si tiene a más de una, si son dos, por ejemplo, en un matrimonio como nosotros, o si son más, es muy importante porque se enriquece la visión. Y aquí es importante ver que cuando tenemos puntos de vista diferentes, no es para que se cause un conflicto, no es para producir una pelea, es al contrario, es para que de esos dos puntos de vista podamos sacar una tercera opción, una tercera solución que a lo mejor ninguno de los dos había pensado y que va a ser mejor que la que había visto uno en lo particular. Entonces, este desacuerdo ha provocado muchas rupturas, ha provocado muchos conflictos, pero si lo vemos como lo que debe de ser, pues va a ser algo muy valioso, porque nos va a enriquecer, nos va a permitir encontrar soluciones creativas que de otra manera se nos podrían pasar. Pero esto es producto de la madurez. Sí. Cuando enfrentemos este tipo de situaciones tenemos que verlas con madurez. También volvemos al asunto de la humildad. Debemos tener la humildad para que podamos escuchar el punto de vista de otra persona, lo analicemos y si tiene razón, pues cambiar nuestra idea. No tenemos que ser siempre salirnos con la nuestra, ¿no? Y hacer siempre nuestra voluntad, sino para eso Dios nos pone en grupos. Recordemos que cuando el Señor manda a los discípulos a predicar, los mandó de dos en dos, entre otras razones para esto, ¿verdad? Para que entre dos se puedan enriquecer y las cosas puedan salir de una mejor manera. Ok. Y bueno, otra de las cosas terribles es el chisme, la calumnia y el malentendido.
Proverbios 18:8 nos dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Tenemos varias lecciones que aprender. Una, no es válida la autodefensa en el reino de los cielos. O sea, no te justifiques. Si el impulso inmediato es defendernos dando golpes furiosos, vamos a enfrentar un mal que viene del mismo infierno, que lamentablemente se ha extendido en todo el cuerpo de Cristo. De verdad es que esto es bien triste, en las iglesias se da mucho. Número 2, necesitamos sabiduría para discernir en paz, cuándo en paz y cuándo confrontarlo con la verdad. Al chismoso se refiere, ¿no? Muchas veces el origen es simplemente en falta de información y una pequeña cantidad de verdad es suficiente para corregir. Entonces se puede hablar, se puede confrontar, se puede aclarar. Eso es bueno. Necesitamos humildad para reconocer la parte de verdad que puede haber y hacer lo necesario para corregir. Es cuando escuchamos algo que se habla de nosotros, sí tenemos que considerar, a ver, ¿y qué tanto de verdad? O sea, ¿y qué hay? O sea, para que esté sonando cuando dice que si el río suena, ¿verdad? Es que agua lleva. Sí, entonces, pues, considerarlo. Muchas veces es muy, muy real que podamos decir que no, yo no soy así, o no, o eso que están diciendo de mí no es cierto, ¿verdad? Y saber que estamos firmes, pero ¿qué tal si? Entonces ahí podemos considerar lo que se está escuchando, ¿no? El chisme no puede destruir un corazón y una vida en paz con Dios. Cuando tú eres íntegro delante de Dios, o sea, no hay nada que pueda moverte de ahí. Tú sabes cuál es tu relación con Dios, tú sabes cómo Él te ve, y entonces pues ya no vas a creer ni vas a escuchar lo que se esté diciendo, ¿no? Y lo mismo para los demás, no podemos estar escuchando, tenemos que defender la integridad de las personas. El chisme no hay nada que temer cuando conoces tu posición y tienes una relación abierta con el Padre. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí estás seguro, ahí estás tranquilo, sigues adelante, ¿no? Así es. Y por último, las heridas y problemas personales. Dice Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y bueno, pues aquí es donde tenemos que hacer uso de este recurso valiosísimo de llevar nuestras cargas, nuestros problemas a nuestro Señor Jesucristo. Nadie quiere tratar con una persona que está amargada, con una persona que tiene frustración, una persona que es enojona. Todos estos asuntos, todos estos problemas personales que tenemos, debemos llevarlos a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos haga descansar, para que el Espíritu Santo se encargue de tratar con estas dificultades y podamos ser pues personas más útiles en las manos de nuestro Dios. Él sabe cómo sanar, Él sabe cómo nos va a regresar a la vida que quiere que tengamos. A veces por alguna circunstancia perdemos momentáneamente el control, pero Dios se encarga de que podamos regresar a tomarlo. Él nos va a ayudar, nos va a derramar su bálsamo y va a evitar sobre todo que caigamos en la autolástima, ¿verdad? Entonces sí está bien que nos chequemos un poquito, un ratito y adelante, a seguirle, ¿verdad? Porque de eso se trata esto, de no quedarnos en el suelo. Todos podemos caer, pero se trata de que nos levantemos y sigamos adelante. Su mano es amorosa, pero también es firme. Entonces dice la primera carta de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando enfrentemos una situación personal, vamos delante de Él, para que nos ayude, para que nos sane y para que nos vuelva a poner en condiciones de seguir haciendo su obra. Ahora vamos con los
puntos de discusión y las preguntas. Estas están muy buenas. Número 1. ¿Cuál es el resultado de una vida sin frutos? Pues no hay mucho que hacer. No, pues, es que si no hay fruto, pues es de que realmente, pues no hay ni vida. Pues no. ¿No? Y como Entonces, dicen las ramas, o sea, si eres rama y no das fruto, pues te cortan y te vas. echan al fuego. Sí, así es, no sirve para nada, ¿verdad? Es como la sal que pierde su sabor. Pues entonces, ¿para qué sirve la sal? Si no tiene sabor, ¿no? Es la misma cosa. Número 2. ¿Está el temor robando tu efectividad para Dios en algún área de tu vida? Esa cada quien la va a responder. Sí. Sí, hay veces que sabemos, que estamos conscientes de que estamos fallando en algo y ahí seguimos. Entonces hay que entregar todo para que el Señor obre y para que podamos ser más efectivos y podamos tener una vida mejor. Y el temor realmente paraliza, porque tenemos miedo de fracasar a veces. Así O de tener éxito también. También tenemos miedo al éxito. Hay veces que nosotros mismos nos bloqueamos. Cuando las cosas van bien, bloqueamos porque no queremos tener ese éxito. Es un poco raro, pero suele pasar. Suele pasar. Número 3. ¿Puede la gente contar contigo? ¿Eres digno de confianza? ¿Tu sí es sí y tu no es no? Y ahí está el asunto, ¿no? O sea, cuando la gente te necesita, ¿estás ahí o no estás? O en ese momento saliste corriendo, ¿no? Entonces es importante que hagamos esta reflexión para nosotros mismos y para que podamos seguir adelante. Para que si no somos esas personas confiables, si cuando estamos buscando a alguien no lo encontramos, pues entonces para la siguiente ya no lo vamos a buscar. Entonces, la gente puede confiar en ti, la gente sabe que cuenta contigo. Si no es así, pues hay que hacerlo. Claro. O sea, tampoco es una tragedia que no tenga remedio, ¿no? Si la gente no puede contar contigo, bueno, pues algo necesario para que sí pueda hacerlo, ¿verdad? Suena simple, no lo es tanto. No es tanto, pero con la ayuda de nuestro Dios podemos hacerlo. Es como todo. Todo. Así es como todos. Es que cuando estábamos acostumbrados a, pues no sé, bueno, mejor otro día, en otra clase. Sí. A ver, mejor despídanos en oración. Bueno, Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Pues la verdad es que, híjole, has pisado muchos callos, Señor, aquí personales, para que podamos atender a esas áreas, Señor, donde estamos fallando, Señor, porque tú nos estás preparando, Padre, para el liderazgo y, Señor, todavía tenemos muchas fallas, todavía tenemos esas almas inconstantes de repente que queremos que sí, pero que no, y todas esas cosas, Señor, que son difíciles, Padre, porque necesitamos ser de una sola pieza, necesitamos que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, Señor, que asumamos compromisos, Padre, que también, Padre, podamos nosotros enfrentar todas las circunstancias y aún los problemas, podamos, Señor, sacar provecho, ver lo positivo, Señor, saber que todas las cosas ayudan a bien a los que tú amas, Señor, y a los que te aman, Padre. Te damos gracias, Señor, por esto y te pedimos, Señor, que pues ahora sí que aún en el sueño, aún en la noche, Señor, tú enseñes a nuestra conciencia para que podamos, Señor, ser esos discípulos sabios, mi Dios, que tú necesitas y esos líderes, Señor, también de una sola pieza. Te damos gracias y te bendecimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar. Todavía la próxima semana tenemos lección. Entonces, pues nos vemos por aquí, si el Señor lo permite. Bendiciones. Que Muchas tengan gracias. un buen día. Hasta luego. Que estén bien.